te amo más que ayer. Pero genial. Vamos a la palabra entonces. Mike, ponga ahí el cronómetro para que a los 30 minutos, como dijo el pastor Vicente, se abre aquí y se acaba el predicador. ¿Ya? Vamos a Efesios capítulo 4, mis hermanos. Efesios capítulo 4, del versículo 11 en adelante. Efesios 4, del 11 en adelante. Lo tienen, ¿no es cierto? ¿Sí? Efesios, capítulo 4, del versículo 11 en adelante. Lo leemos en el nombre del Señor. Efesios 4, 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es la finalidad de eso? El versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, no se asusten con eso, es maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrinas, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Estamos muy agradecidos. Señor, nos faltaría tiempo, años, vida para decirte gracias por todo lo que tú has hecho a favor de nosotros. Incluso, Padre, nos miramos y vemos que tu favor va más allá de lo que merecemos, Señor. Pero gracias, porque así es tu gracia, así es tu amor, así es tu misericordia hacia nosotros. En esta hora te damos gracias por poder permitirnos llegar a este último culto del año. Señor, en pie, en victoria, no exento de lucha, no exento de dificultades, pero Padre, el balance, la raya para la suma dice que tú nos has sostenido. No ha sido nuestra fuerza, no han sido nuestras estrategias, no ha sido nuestra capacidad la que nos ha permitido mantenernos en pie y todos los años hacia atrás. Ha sido tu sola gracia y misericordia que nos permite avanzar, seguir y seguir disfrutándote. Y por eso, una vez más, gracias, Señor. Permítenos ahora poder entender lo que tú tienes para nosotros. Permítenos y danos la gracia tanto para poder explicar como para poder entender. Señor, abrimos nuestro corazón para que tu palabra pueda obrar en nuestra vida en esta hora. Te amamos, te necesitamos y en esta hora te pedimos que nos hables, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Efesios. Hermanos míos, aquí hay algunas cosas que ustedes me van a decir sí o no. Cuando una mujer está embarazada y va a dar a luz un bebé, hay dos cosas que mide. La primera tiene que ver con lo siguiente: que su hijo venga sanito, ¿sí o no? Que venga sanito. Da lo mismo si va a ser abogado o no, si va a ser arquitecto o no, si va a ser presidente de la república o no, si va a ser modelo de alta costura o no, da lo mismo. Porque en ese momento estamos enfocados y le pedimos: Señor, lo que te pedimos por favor es que venga sanito o sanita. Y la segunda cosa que le pedimos al Señor en ese momento, tanto el papá como la mamá, es que una vez que nazca sanito, se mantenga en esa condición de sanidad durante su proceso de crecimiento. Es decir, que no hayan complicaciones, que nada anormal pase que ponga en riesgo la salud
de este bebé que está por llegar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando eso pasa, ¿qué pasa con los papás? Nos sentimos contentos, nos sentimos felices, aplaudimos los avances que va teniendo, comenzamos a documentar cada uno de sus logros, cada uno de sus progresos. Y lo más seguro que tiene que haber algún video, alguna foto con su primer paso, sus primeras palabras, que siempre son no. Cuando salió en el primer acto en el jardín, le tocó ser de árbol, pero no había árbol más lindo que ese árbol. Y ahí está la foto del árbol. Documentamos porque nos sentimos felices como papás, nos sentimos felices como padres del progreso, del avance, del crecimiento sano que van teniendo nuestros hijos. Esto nos emociona hasta las lágrimas. Me tocó el miércoles pasado, en la kindergarten del colegio, una mamá, cuando empezaban a nombrar los nombres de los chiquititos, tenían que subir los chiquititos, le daba el diploma a la tía, y después venían los papás y le entregaban un regalito, y en medio de ese proceso, una mamá no se pudo contener, y le salía desde el alma, desde adentro, ese llanto, y no quería mirar para atrás porque estaban todos los apoderados atrás, pero ella ahí, cuando abrazó a su pequeñita, ahí le brotaba de adentro esa alegría, esas lágrimas de emoción. El papá ahí al lado tratando de igual de contenerse como mamá y ahí. La niñita no entendía nada porque ellas son chiquititos, están saliendo de kinder, no entienden mucho lo que está pasando. Pero la mamá sí, y ella abrazó a su pequeña ahí, estalló en llanto, que tuvo un par de segundos ahí hasta que se pudiera contener un poco y luego sacarse la foto ahí con su pequeña. Bueno, ¿por qué pasa esto? Justamente por la emoción que genera ver cómo los hijos van creciendo. Ahora, por contrapartida, en un efecto inverso, ustedes van a estar de acuerdo conmigo que no hay nada peor, que no hay nada más triste, que no hay nada que aflija más el corazón de un papá, no hay nada que aflija más el corazón de una madre, de unos padres, que cuando el hijo o la hija está enfermo, cuando están padeciendo alguna enfermedad. En la semana apareció varias veces en las noticias un hecho en donde un papá que estaba en una feria navideña en Santiago y producto de lo que siempre está pasando en las ferias navideñas, el tema de los balazos, a su pequeño de 2 años le llegó una bala en el pulmón. Y el papá decía, fuera del hospital, decía, prefiero que me hubiese llegado a mí y no a mi hijo, es tan pequeñito que prefiero que esa bala me hubiese dado a mí y no a él. Ese es el sentimiento propio de un padre. Y cuando yo lo escuchaba me acordaba de Lucas 11, cuando dice, si aún vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Y a pesar de que este pasaje de Lucas 11, del 1 al 15, está hablando específicamente de la oración, no me deja de llamar la atención esas palabras, que si aún vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. En otras palabras, lo que está diciendo es que si aún nosotros, siendo personas limitadas, siendo personas imperfectas, siendo personas faltas y obras incompletas, somos capaces de emocionarnos con los logros de nuestros hijos, o somos capaces de dolernos con su dolor o su padecimiento, cuánto más nuestro Padre Celestial, en su condición de Padre perfecto, en su condición de Padre bueno, es capaz de emocionarse cuando alguno de sus hijos, que somos nosotros, está creciendo, está avanzando, o también dolerse cuando alguno de sus hijos, nosotros, no está creciendo, no está avanzando y algo está impidiendo, frenando ese proceso de madurez que debiera ser propio del ir avanzando en el camino. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si hay algo, hermanos míos, que Dios espera de nosotros, ¿sabe lo que es? Es justamente eso. Dios espera que sus hijos crezcan. Dios, y no solamente estoy hablando de deporte, porque podemos medir 2,20 metros, pero ser 2,20 metros de pura inmadurez. Dios está esperando que crezcamos, así como crecemos deporte, podamos crecer de manera espiritual. Dios lo que está esperando en este tiempo de nosotros es justamente eso, que sus hijos crezcan, que sus hijos maduren. Dios espera que sus hijos avancen. Él anhela profundamente que sus hijos se desarrollen, que sus hijos sean usados por Él. Eso es lo que Él espera. Jesús
En Juan 15:8 le dijo lo siguiente a sus discípulos, le dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En otras palabras, cuando habla de fruto ahí está hablando de crecimiento, está hablando de madurez, está hablando de una vida rendida al gobierno y al dominio del Señor. Es imposible que una persona dé fruto, crezca, madure, si su vida no está siendo gobernada por el Espíritu Santo. Es imposible que haya madurez, crecimiento en medio del pueblo de Dios si no es el Espíritu Santo el que está gobernando nuestras vidas. No va a haber crecimiento. Va a haber un crecimiento tal vez mentiroso, en el sentido de mostrar pequeños destellos de algo, pero que con el paso del tiempo se diluyen. A diferencia de que cuando los cambios, el proceso de madurez lo hace el Espíritu Santo, eso perdura y es a prueba de todo. Es decir, cuando venga la dificultad, venga el momento difícil, esa vida que está madura, producto de la relación íntima con el Espíritu Santo, se va a mantener. En otras palabras, Jesús le está diciendo a sus discípulos: les estoy entregando la clave de esto. ¿Quieren agradar al Padre? ¿Quieren que el Padre se sienta complacido? ¿Quieren sacarle una sonrisa? ¿Quieren sacarle un like al Señor? Bueno, comencemos a dar fruto. Es decir, maduremos, crezcamos, avancemos. Cuando habla de fruto está hablando de madurez, de crecimiento. En Isaías 54 yo sé que ustedes han escuchado este versículo. El versículo que habla de extender las tiendas, de ensanchar las estacas, de no ser escasos. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Isaías 54? No está hablando de ampliar edificios, no está hablando del tercer piso, no está hablando de comprar el terreno del lado. Lo que está hablando ahí en Isaías 54 es de restauración. Y cómo la restauración, cuando es de corazón, cuando la entrega de la persona es de corazón, produce crecimiento y madurez. Cuando hablamos de ensanchar tiendas, cuando hablamos de dar fruto, estamos hablando de crecer, estamos hablando de madurar. Estamos hablando de tener una vida cimentada en el Señor, una vida que le agrada. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Lo dijimos, ¿qué dolor debe generar en un papá, en una mamá, en los padres, ver que su hijo, que a pesar de tener la edad para hacer algunas cosas, no las hace y no las puede hacer? No porque no quiera. Tiene la edad biológica para poder caminar, pero mi hijo no camina. Tiene la edad biológica para hablar, pero mi hijo no habla. Los demás niños sí, han avanzado, mi hijo no. No crece, no coordina, no razona. ¿Qué angustia más grande debe sentir un padre al ver eso? Sin lugar a duda el papá, la mamá debe decir: algo raro está pasando, algo no anda bien. Hay alguna anomalía en esto, detrás de todo esto, y algo no está funcionando bien y necesitamos la atención de un especialista que nos ayude, que nos oriente para ver cómo superamos esta etapa. Debe generar un dolor tremendo. Ese mismo dolor, hermanos, sintió el Señor cuando en Isaías capítulo 5, Él le habla al pueblo y le dice lo siguiente. En Isaías capítulo 5, el profeta le dice al pueblo, escuchen la siguiente historia, le dice: tenía mi amado una viña en la ladera fértil. La había cercado, le puso reja, la despedregó, le sacó todas las piedras, plantó vides escogidas, había edificado en medio una torre. Esa torre tiene que ver con vigilancia, con protección. Y hecho también en ella un lagar. El lagar es el lugar donde la uva se pisa para poder sacar el vino, el aceite. Hizo también un lagar. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, le está diciendo el profeta a ellos directamente: juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, me ha dado uvas silvestres? En otras palabras, el Señor dice: hizo todo. El dueño de esa viña hizo todo. La cercó, la despedregó, la aró, preparó la tierra, plantó de las mejores vides, no cualquiera, no liquidación, de las mejores parras.
hizo una torre de vigilancia, preparó un lagar, puso reja, hizo todo lo que tenía que hacer. Y tenía la esperanza, el dueño de esa viña, que cuando llegara el momento de la producción, él recogiera uva. Pero no recogió uva, sino que recogió uva silvestre. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Van creciendo las dos iguales, pero en un momento la uva silvestre se estanca. Y está el racimo en verde, pero nunca llega a su estado de madurez, queda ahí. Lo malo es que con la uva silvestre no se puede hacer nada, ni siquiera aceite, nada. No sirve para hacer ningún producto noble, ni vino, ni aceite, nada. Y él, después de haber hecho todo, el dueño de esa viña, y después de esperar una cosecha de uvas, lo único que obtiene es uva silvestre. De ahí su molestia del dueño de esa viña. De ahí su enojo, que se expresa en los versículos más adelante, cuando él dice, le voy a sacar la reja a esta viña. Y ustedes lo pueden seguir leyendo en la casa. Hermanos, yo quiero que reflexionemos un poco con respecto a lo que Dios nos está pidiendo a nosotros de manera individual. Nos está pidiendo que crezcamos, que maduremos. Segundo, Dios ha hecho todo, al igual que el dueño de esa viña, para que nosotros crezcamos y maduremos. Al igual como el dueño de esa viña lo hizo todo, así también Dios lo ha hecho todo para que nosotros crezcamos y maduremos. Te muestro algunas cosas que Él ha hecho. Número 1, envió a su Hijo para darnos salvación, libertad, limpiarnos, para hacernos aptos de estar sentados en el lugar donde estamos. Por nuestros méritos ninguno podría estar sentado a la mesa de Dios, por nuestros méritos. Pero gracias que a través de los méritos de Jesús es que nosotros podemos sentarnos a la mesa y comer y disfrutar de todo lo que Él tiene. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino todo lo contrario, para que sean salvos por medio de Él. Lo primero que Dios hizo es enviar a su Hijo y limpiarnos, perdonarnos, hacernos aptos para sentarnos a la mesa. Lo segundo que Dios hizo es que dejó personas para apoyar a los hermanos y hermanas en el proceso de crecimiento y madurez. Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es la razón? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice la Reina Valera, pero la traducción ustedes la saben que es maduro, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, Dios constituye los ministerios en la iglesia no para que se señoreen de la iglesia y se sientan patrones, pastores, evangelistas, profetas, maestros, patrones de la iglesia. Dios no los constituyó para eso. No estaba en su mente el constituir los ministerios para que se señorearan o fueran los patrones de la iglesia. No constituyó los ministerios para que se sirvan de la iglesia y se sientan los jefes de. No los constituyó para eso. ¿Saben para qué los constituyó? Para que sirvan a la iglesia, para que ellos sirvan a la iglesia. Por lo tanto, si en algún momento Dios nos honra o te honra con alguna responsabilidad dentro de la obra, no es ni para señorearse, ni es para servirse de, sino para servir a el resto de los hermanos. Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, hasta que maduremos, hasta que crezcamos. Primero, Dios dejó a su Hijo, envió a su Hijo. Número 2, Dios dejó personas para encauzarnos en este proceso de madurez. Tercero, dejó su palabra. Dejó su palabra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. En otras palabras, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, cuando Él nos deja la palabra pensando en que maduren, crezcan a través de ella. Envía a mi Hijo, dejé personas, dejo mi palabra, todo con el mismo objetivo: que mi pueblo crezca, que mi pueblo madure, que mi pueblo avance. Y número 4, dejó a su Espíritu Santo.
Les digo la verdad, decía Jesús, les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere lo enviaré. Eso está en Juan 16:7. Y hoy el Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros. Hoy nos guía, nos anima, nos capacita, nos fortalece. Y eso orábamos al principio, que el hecho de haber permanecido un año más no tiene que ver con mis fuerzas, sino que tiene que ver con Él, que me ha sostenido para permanecer. O si no, ninguno de los que estamos acá hubiésemos quedado en el camino hace rato, si Él no hubiese estado ahí sosteniéndonos, levantándonos, animándonos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Todo se lo debemos a Él. Entonces, envió a su Hijo, dejó personas, dejó su palabra, dejó su espíritu, todo, al igual que el dueño de esa viña, para que su pueblo crezca y para que su pueblo madure. ¿Qué estaba esperando el dueño de esa viña? ¿Y qué está esperando el Señor hoy día de nosotros? Justamente lo mismo. Crecimiento, madurez, hermanos, hermanas, personas sólidas. La pregunta del millón entonces, si Dios dejó todo, si lo hizo todo para que creciéramos, para que maduráramos, ¿por qué dentro de las iglesias evangélicas de nuestro país y más allá de nuestro país? Porque no nos vamos a centrar en nosotros, pero si no es al que le caiga el poncho que se lo ponga, o el sayo, como decía ahí uno de los diputados, porque estamos expuestos a la palabra y queremos que ella nos hable. ¿Por qué dentro de la iglesia evangélica hay tanta gente inmadura espiritualmente? ¿Por qué dentro de la iglesia evangélica hay tanta gente que le gusta que le den mamadera? ¿Por qué dentro de la iglesia evangélica hay tanta gente que le gusta que le boten los chanchitos, que le pongan el chupete, que le cambien los pañales? ¿Por qué? Es porque no ha tenido ese proceso de crecimiento y madurez. Y nosotros estamos acá para crecer, para madurar. No hay ningún problema con cambiarle pañales a un bebé. Llega a ser hasta rico cambiarle a la guagüita los pañales. Pero no es rico cambiarle los pañales a una persona de 20, de 25, de 30. Eso ya no es bonito. Es lindo prepararle la mamadera a un bebé, porque es chiquitito, pero prepararle la mamadera a una persona de 30 no es tan bonito. No sé si me sigue con la idea. El desafío este año 2022 es crecer. El desafío este año 2022 es madurar, es avanzar. Dios ha dejado todo para que crezcamos, todo para que avancemos, todo para que maduremos, para que podamos llevar ese fruto, para que podamos ensanchar, para que podamos ser usados por Él. Usted no tiene idea cuánto Dios anhela usarnos, pero el impedimento mayor no es Él, sino que somos nosotros, porque no hemos permitido que Dios trabaje en nuestros corazones, no hemos permitido que podamos madurar, crecer en Él. Por lo tanto, hermanos míos, si hay algún desafío para este año 2022, es justamente eso, crecer, crecer. Pero no solo en porte, crecer espiritualmente. De esa manera esta iglesia va a ser una iglesia rica, en servicio, en entrega, en poder trabajar para Él, porque se fundamenta el servicio sobre personas maduras y no sobre personas inmaduras. Las personas inmaduras son como esos racimos que en alguna medida Dios está esperando que sea uva y fue uva silvestre. ¿Cuántos están atentos a lo que el Señor está hablando hoy día en la mañana? Amén. Yo quiero invitarle, hermano mío, que se ponga de pie, por favor. El mensaje es ese. Ponerle más sería comenzar a darle vuelta a lo que el Señor claramente nos ha dicho. Amén. Dios espera crecimiento, madurez, gente, hijos, hijas sólidos. Hay muchos factores que nos impiden madurar y crecer, hermano. Muchos. De repente estamos en el ambiente incorrecto, rodeado de gente que nos impide crecer, que cuando tú querés crecer, te dicen, ¿a dónde vais? Ven para acá. Tenemos que evaluar. Una planta crece bien con el clima adecuado, el riego adecuado, la tierra adecuada. Por lo tanto, si alguno de nosotros quiere crecer y está en el lugar incorrecto, ¿no va a bajar un ángel a decirnos? No va a bajar un ángel a decirnos. Una persona que no se alimenta espiritualmente no va a crecer por más ganas que tenga.
no va a madurar. Una persona que no lee, que no ora, que no se congrega, que no tiene disciplina espiritual, por mucho que quiera, sí quiero, pero no es por ganas. Hay que hacerlo. Hay que leer, hay que congregarse. ¿O usted cree que todos vienen acá a la iglesia? Sí, qué rico la iglesia. Creo que los momentos más difíciles, más tensos los vivimos los domingos en la mañana. Porque la carne se resiste a venir. Los momentos más difíciles los tenemos cuando alguien quiere orar, todo les da sueño. Empiezan los bostezos, ya, a orar, niñas. Oye, y antes de eso estábamos todos bien. Dijimos la palabra mágica, orar, y quedó la mano. La carne se resiste. Pero podemos vencer a la carne, podemos vencer a la vieja naturaleza. Cuando dejamos que el viejo hombre gobierne, es imposible poder crecer. Por lo tanto, hermanos míos, ahora viene la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que Él nos hable, nos ministre en esta hora y nos diga: yo quiero que crezcas, pero hay cosas que están impidiendo el crecimiento. Y todo aquello que impida el crecimiento es digno de cortarlo. Por amor a Él, por obediencia a Él. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, tenga un momento con el Señor. Señor, en esta hora recibimos tu palabra con toda la humildad que se pueda recibir. Independiente que llevemos 10, 15, 20, 30 años dentro del Evangelio, siempre nos acercamos a tu palabra con humildad. Padre, porque sabemos que tú siempre hay algo que nos vas a enseñar. Siempre hay algo que nos vas a felicitar, o que nos vas a exhortar, o que nos vas a pedir con fuerza, Señor, y nos acercamos con la humildad de un niño, Señor, diciéndote: Padre, gracias por tu palabra. Y en esta hora, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo, que está hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, nos muestre todas aquellas cosas que muchas veces nos impiden crecer, que nos impiden madurar, porque queremos honrarte. Jesús le dijo a sus discípulos: quieren agradar al Padre, quieren honrarlo, quieren sacarle una sonrisa, entonces den fruto. Y el fruto tiene que ver con madurez, con crecimiento. Señor, queremos madurar, queremos crecer, pero no solamente nos vamos a quedar en el querer, en las ganas, sino que también accionaremos, haremos todo lo que sea necesario hacer para, Padre, madurar, crecer, dar fruto, ensanchar las estacas, estar disponible para todo lo que tú quieras hacer en este tiempo con nosotros. Señor, de esa manera sabemos y estamos seguros que estamos alegrando tu corazón y no lo estamos entristeciendo con acciones, con actitudes inmaduras, Señor, que tú no esperas de nosotros. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por estos momentos. Amén. 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 Tomen su asiento, mis hermanos, mis hermanas. ...2022... tiempo o el año del crecimiento. Cuando hablemos de crecimiento, que no se nos vaya nuestra mente y nuestro corazón como cuando leemos el versículo de ensanchar la estaca. Pensamos que, más grande el templo. Está hablando de madurar, está hablando de crecer, está hablando de restauración. Por lo tanto, que este año, si queremos tener un sentido como iglesia, un sentido como familia, procuremos que todas las acciones que tomemos apunten ahí, a madurar, a crecer, a avanzar, a estar disponibles para lo que Él quiera hacer en este tiempo. Amén. De pequeña le dije a Dios, solo a ti te seguiré.
ayer.